la cosecha está a punto. Pero sabemos que la cosecha está a punto, pero tenemos que tener algunas situaciones en nuestras vidas presentes, muy importante. Y de eso el Señor me hablaba en este momento. Lo compartimos, amén. Compartimos en Lucas capítulo 14, verso 26, 25. Vamos a comenzar del 25. Y dice, voy a leer un lenguaje actual, lo compartimos, amén. Dice, una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto, Él se volvió y les dijo, Jesús caminaba con una cantidad de gente. De pronto Él se vuelve y le dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero, porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Todo el mundo le dirá, qué tonto eres, empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. ¿Qué hace un rey que solo tiene 10,000 soldados para defenderse de otro rey que lo va a atacar con 20,000? Primero tendrá que ver si puede ganar la batalla con solo 10,000 soldados. Y si ve que no puede ganar, aprovecha que el otro rey todavía está lejos y manda mensajero a pedir la paz. Por eso, piénsenlo bien. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. ¿Cuántos hemos leído esta palabra? Aquellos que tenemos mucho en el camino o en el carretel, como muchos sabemos decir, hemos oído, hemos escuchado de la palabra que acabamos de compartir, y aquellos que escuchan esta palabra por primera vez se preguntarán, así como un día nosotros nos preguntamos, ¿por qué el Señor está hablando de esta manera aquí en Lucas capítulo 14 en el verso 26? ¿Por qué el Señor dice, si alguno de ustedes que quiere ser mis discípulos, tendrá que amarme más que a su padre, a su madre, o más que a su esposo o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas? ¿Por qué el Señor, para muchos, cuando oímos esta palabra, nos choca? ¿Por qué cuando oímos o leemos esta palabra, para muchos, nuestros pensamientos se hace un conflicto? Y muchas veces pensamos y decimos, pero tan duro es Dios, tan duro es Jesús, si nosotros no abandonamos todo lo que acabamos de leer, madre, padre, hijo, hijas, hermanos, hermanas, si no lo abandonamos, ¿por qué no podemos seguirle? ¿Verdad que muchos pensamos y decimos, si hay que cumplir lo que ahí dice, qué difícil se me pone? Fíjense que Jesús iba con una multitud de personas. Él iba caminando junto a esa multitud y dice que yo creo que
por lo que leemos, él iba delante de esta multitud. Porque él se pega la vuelta y va hacia ellos y le dice, en el verso 25, de pronto él se volvió y le dijo, si ustedes no dejan todo esto, ninguno de ustedes podrá ser mis discípulos. Y yo dije, Señor, cuando estaba ahí sentada y sentía que el Espíritu Santo me hablaba, yo dije, Señor, no tengo tiempo de escudriñar este verso que estoy leyendo. Háblame, Espíritu Santo. Porque cuando se nos arman los conflictos en nuestros pensamientos, cuando oímos y decimos, los pastores, los líderes, cuando enseñamos y decimos, si no dejas todo, no puedes seguir a Cristo. Y se arman semejantes problemas muchas veces dentro de las congregaciones, dentro de los grupos de enseñanza, dentro de las áreas donde hay un líder y está enseñando a servir a Dios, a guardar la palabra. Y muchas veces hasta queremos que esa palabra que está ahí sea quitada, para nosotros poder estar conscientemente bien delante de Dios. Porque no es fácil hacer lo que Jesús le estaba pidiendo a esa multitud de gente que le seguía. Y antes, fíjese que en un versículo leíamos, en el 27, dice, si usted no está dispuesto a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. En el tiempo de antes, cuando un criminal se ejecutaba en una cruz, los romanos tenían una costumbre que ese criminal tenía que llevar esa cruz hasta el lugar donde iba a ser crucificado sobre sus hombros. Era obligación llevar esa cruz, porque era como decir, yo me someto a Roma. Tenía que ser sometido a esas leyes, que por no cumplir, por eso iba a la cruz, a morir. Y de paso que todos vieran lo que estaba sucediendo para que cumplieran con las leyes o con las costumbres o con lo de Roma. Y Jesús les hablaba de esta manera a este grupo de personas. Yo escudriñando ese ratito que estuve, la palabra, y encontré un artículo que si usted, no sé, aquellos que leen la palabra, la Biblia, ¿quiénes son los que leen la Biblia? ¿Y quiénes son los que escudriñan? Y que buscan en diccionario, que buscan en los comentarios, ahí el que tiene la Biblia en el celular, hay un lugar donde usted va y aprieta y dice comentarios. Y ahí se abre un panorama de lo que puede estar hablando la palabra. Entonces yo agarré, lo copié enseguida y Jesús estaba bien. La audiencia de Jesús estaba bien enterada de lo que significaba llevar la cruz. Ellos sabían el significado de llevar la cruz al momento de ser ejecutado. Y cuando los romanos iban a ejecutar a un criminal, este tenía la obligación de llevar la cruz en que iban a colgarlo. Esto mostraba sumisión a Roma y además advertía a los observadores de que le era mejor someterse. Jesús enseñó
para que las multitudes evaluaran su entusiasmo por Él. En una palabra Jesús le estaba diciendo, a ver, ustedes que me están siguiendo, ustedes que están entusiasmadísimos a seguirme, vamos a frenarnos en este punto y les voy a hablar claro. Si ustedes no se someten a mi autoridad, Jesús les estaba hablando de esa manera. Si ustedes no se someten a la palabra, si ustedes no se someten, no pueden ser mis discípulos. Si ustedes no lo dejan todo, no pueden seguirme. Y yo cuando leía esto y escudriñaba, yo dije, wow, qué tremendo. Cuando andamos emocionados por ahí, haciéndonos los cristianos, entre comillas, o que andamos emocionados por ahí, haciendo querer hacer creer a otros que sí me someto. Qué tremenda palabra que Jesús les estaba hablando a esta gente. Gloria a Dios. Entonces, Él instó a convertir lo superficial en algo profundo. En algo profundo. No solamente se va a ver por ahí que tú te dices llamar mi discípulo, que tú has dejado todo para seguirme, que tú has dejado a tu padre, a tu madre, tus cosas que te entretienen por ahí a seguirme, sino que quiero que en vez que sea superficial, sea algo verdadero. Que puedas decirlo con todas las letras que corresponde, con todo el respeto. Sí, soy un discípulo de Jesús, porque lo he dejado todo. He dejado a mis padres, he dejado a fulano, he dejado mi costumbre, he dejado mis deseos por honrar a Dios, por amar a Dios. El amor que yo tenía primeramente por mis padres, por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa, ese amor, lo primero es para Dios. Y cuando oímos esta clase de palabra, que tenemos que dejarlo todo, que la palabra dice, deja a tu madre, a tu padre, no le ames tanto, ámame más a mí que a ellos. Nos duele en lo profundo y ahí es cuando se arma el conflicto. Pero a ver, no éramos que caminábamos diciendo que somos unos verdaderos discípulos de Dios, o lo que hay en nosotros es superficial. Lo que se ve en nosotros es superficial, no es verdadero, es una pantalla, es algo que todo el mundo puede decir y ve, ¡ay, qué bonito! Mira, que él va a la iglesia, es un discípulo, es un hijo de Dios, le sirve a Dios, se esfuerza sirviendo a Dios. Pero en el momento cuando el pastor te está diciendo, hay que hacer tal cosa, limpiar la iglesia, estar en tal reunión, estar aquí orando a la tarde, a la mañana, estar clamando delante de Dios, llevar lo que el Señor nos dejó
¿Qué es lo que el Señor nos dejó? Llevar el evangelio a aquellos que no tienen. Pero cuando se nos exigen, cuando se pide, ahí entra y se ve lo superficial. Es que no puedo. Primero tengo visita en mi casa y tengo que atenderlos. Y muchas veces ponemos la excusa, pero son mis padres. Es el cumpleaños de mi madre, es el día del padre, de la madre, y yo tengo, la Biblia dice que hay que honrarlo. Sí, la Biblia dice que hay que honrarlo, pero primero Dios. Primero Dios. Y Dios está atento ahí viendo el corazón de aquel que se hace llamar discípulo. Te llamé para que dieras la palabra, te llamé para que estuviera ahí ministrando la adoración, ministrando la alabanza. Pero, ¿qué pasó? ¿Te dolía el pie? ¿Y dónde está el discípulo que se hacía llamar discípulo? Se da cuenta que la palabra, cuando comenzamos a escudriñar, a escuchar, a conocer la palabra de Dios, nos desnuda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice, Él insistió a convertir lo superficial en algo profundo. De lo contrario, retroceder. Seguir a Cristo significa sumisión total a Él, quizás hasta morir por Él. Si no estás dispuesto a dejar padre, madre, hermanos, familiares, ¿qué es lo que le decía Jesús a esa multitud? Es mejor que retrocedas y no sigas avanzando. Si tú quieres ser mi discípulo, tienes que dejar todo. Tienes que dejarlo todo. Tienes que entrar a ser sumiso a mi palabra, a mi voz, hasta que si tienes que morir, tienes que morir. Qué tremenda palabra la que hoy estamos oyendo. Aquí hay mucha gente que ministran la presencia de Dios. Aquí hay mucha gente que tiene el conocimiento de la palabra y quieren llevar el evangelio, quieren servir a Dios dentro de la iglesia. Y el conflicto más grande dentro de la iglesia muchas veces, o dentro de la congregación, o dentro del grupo de liderazgo, es cuando tienen que estar aquí sirviendo, honrando a Dios, cuando tienen que estar aquí sumisos delante de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que dejaron al padre por allá, la madre por acá y qué sé yo cuántas cosas más? Y ahí está su ministerio, su talento. Lo que Dios quiere levantar de esa persona, ahí está, sentado, quieto, sin crecimiento espiritual. Y les hablo a aquellos que tienen años de evangelio, conociendo la palabra,
No solamente sin crecimiento espiritual, sino con pensamientos equivocados, pensando que lo están haciendo bien, pensando de que Dios les está bendiciendo a pesar de la manera que se están moviendo. Hablando con un grupo de pastores un tiempo atrás, hablábamos de la bendición de Dios. ¿Cuál es la bendición de Dios? ¿Trabajar 20 horas y tener un X sueldo, un muy buen sueldo, por trabajar 14 horas, 12 horas? ¿Usted cree que eso es bendición? No es bendición. La bendición de Dios viene por obedecer a Dios, por amar a Dios, por guardar la palabra de Dios, por ser sumiso delante de la presencia de Dios, ser sumiso a lo que ministra la presencia de Dios. La bendición de Dios desciende sin esfuerzos. Aquellos que les cuesta estar sumiso al pastor, a la pastora, al líder, ahí te estás esforzando tanto, pero tanto, porque tu carne todavía está ahí vivita, y no digo la otra parte que se sabe decir aquí. Pero aquí en Argentina ya lo conocemos, ¿verdad? Si Jesús se pegó la vuelta a esta gente que le seguía y les dijo, a ver. Si ustedes quieren ser mis discípulos, si ustedes quieren seguirme, tienen que dejarlo todo. Que no se entristezca tu corazón como el joven rico. ¿Recuerdan el joven rico? Que él se entristeció en su corazón. Pero aquí Jesús les estaba diciendo, déjenlo en todo. No sean superficiales. Vamos a cambiar lo superficial por algo profundo, por algo verdadero, por algo tangible, por algo real, por algo que se vea en gloria, en poder. Porque todos aquellos que se someten a la voluntad del Padre, todos aquellos que se someten a la voluntad, a la palabra de Dios, son personas de autoridad, son personas que la gloria está sobre ellos, son personas bendecidas, prósperas. Ni se mosquean cuando le mandan a hacer algo, ni protestan, y ahí están sumisos delante de la presencia de Dios, sumiso delante del varón de Dios. Pero ¿cómo yo me voy a someter a un hombre? ¡Wow! ¿Sabes las veces que yo tuve que callarme la boca y someterme a mi esposo? Porque él era la cabeza, mi cabeza, porque él es la cabeza de este lugar. Tanto como esposa me tuve que someter, tanto ministerialmente me tuve que someter, tuve que hacer silencio, tuve que decir, sí, Señor, me tengo que someter a ti. Si yo me someto a mi esposo, me estoy sometiendo a Dios. Y me estoy dejando usar por Dios. Y me estoy dejando crecer bajo la voluntad de Dios. No estoy jugando a ser discípulo de Dios. Me preocupo y me esfuerzo. Porque un día le dije, heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Me voy a someter, te voy a oír, voy a cumplir con lo que tú me mandas a hacer. Me voy a dejar usar. Me tuve que someter a la voz de Dios.
¿Usted qué piensa? ¿Que hablar esta palabra está fácil? No. Si el Espíritu Santo me habló, tuve que levantarme y tuve que estar aquí y estar dándole a usted y diciéndole, si usted no deja su padre, su madre, si usted no honra, si usted no pone en primer lugar a Dios, usted nunca va a ser oído por Dios, nunca la bendición de Dios va a ser soltada sobre usted. Siempre usted va a estar persiguiendo la bendición y no la bendición a usted. Permítame ser sincera. Pero hacer la voluntad de Dios, sometiéndome a Dios, siempre he ganado. Siempre he sido próspera. Mi familia ha sido próspera. Y cuando Dios ha venido a probarme, a ver, ¿de qué estás hecha? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿A quién amas más? ¿A tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tu esposo, a tus hijos? Y he tenido que aprender a someterme a Él. ¡Wow, Señor! Si tú no te sometes a Dios, Jesús le dijo a esta multitud, retrocedan. Retrocedan. No se hagan llamar discípulos. No me sigan. Retrocedan. ¿A cuántos les hubiese gustado estar en el tiempo que Jesús caminaba sobre esta tierra? ¿Cuánto hemos dicho, wow, qué tremendo ver el poder de Dios, los milagros, cuando Jesús le enseñaba a las multitudes? Qué tremendo. Sí, Jesús enseñaba a las multitudes y el poder de Dios se veía manifestarse a través de Él. Pero Jesús no le pasaba la mano a nadie. Él iba y les hablaba de esta manera. Y el mismo Dios, o la palabra que hoy leemos, que Dios usa para hablar a nuestras vidas, es la misma de hace muchísimos años para atrás, es la misma de hoy y será la misma mañana. Así que si tú no te gusta y te dice, no, yo me voy de aquí, ¿qué me están diciendo? Que tengo que poner a Dios en primer lugar y después mi familia y después mi situación y después mi trabajo y después mis cosas. Si tú quieres ser discípulo de Dios, ahí la palabra dice que sí lo tienes que poner en segundo lugar y a Dios en primer lugar. Aquí la palabra de Dios no nos habla y nos dice, no ames a tu padre, no ames a tu madre, no le honres. No nos equivoquemos. La palabra de Dios dice que nosotros debemos amar más a Dios que a nuestras padre, madre, esposo. Por ahí suena feo la palabra. Muchas veces he ido a abrazar a mi esposo y yo le he dicho, ¿sabes cuánto te amo? Pero en mi corazón, la voz del Espíritu Santo hablándome, diciéndome, tú lo puedes amar mucho, pero más a mí. Así tiene que ser. Entonces, a veces le digo, te amo mucho,
Bueno, te imaginas el amor que yo tengo por ti, pero más amo a Dios, más amo la presencia de Dios. Y no te voy a cambiar. Si tú me dices, deja la iglesia, deja esto, primero te dejo a ti y sigo con el Señor. Eso es lo que Dios quiere para poder llamarnos discípulos. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí nos vamos a Lucas. Retrocedemos, capítulo 10. Nos vamos ahí. Gloria a Dios. Va a tener que tener paciencia un poquito. Lucas 10, y ahí vamos a leer verso 1. Solamente 2 versículos aquí. Y el título dice: Jesús envía 72 discípulos. Y seguimos con los discípulos. Había que tener algunas cuestiones en claro para poder leer lo que vamos a leer ahora. Dice: después Jesús eligió a 72 discípulos y los envió en grupo de 2 en 2 a los pueblos y lugares por donde él iba a pasar. Jesús le dijo: son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Por eso pídanle a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Pero si usted lee en Reina Valera 1960, ahí lo volvemos a leer y vamos a comparar y dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba de ir. Y le decía: la mies es la verdad, es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Y aquí, hasta ahí el 2. Y le decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. En el versículo 1 y en estos 2 versículos que estamos compartiendo, el Señor Jesús designó a 70 personas, 70 discípulos, para que fueran 2 en 2 a llevar la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, e ir y predicar. Él estaba por pasar por ciertas ciudades, pero él, antes de pasar por esas ciudades, envió a estos 70 a que predicaran el Evangelio. Entonces, ahí él dice, en el 1 dice, en el 2 dice: y les decía, la mies a la verdad es mucha. Yo no sé si yo me imagino que sí lo deben saber, qué es el significado de la mies. ¿Alguien sabe lo que es la mies? No la miel. La mies. La mies es cuando algo está sembrado, se le puede decir a la cebada, al trigo, que ya está a punto, está maduro, está a punto de que tiene que ser cosechado.
No es un campo de trigo que le falta, no, está a punto de ser cosechado. Y aquí el Señor dice, la mies es mucha, pero pocos son los obreros para cosechar ese campo, esa mies, ese fruto que está a punto, que ya a punto tiene que levantarse. Y Jesús, cuando envía a estos 70, Él levanta a estas 70 personas y las envía. No las envía porque eran de un estatus social alto, porque eran inteligentes, porque eran preferidos de Jesús, o porque Jesús haya visto algo especial, o porque sí se sabían todo lo que decía la palabra. No. Jesús envía a estos 70, a estas 70 personas, prácticamente sin enseñanza, para salir a evangelizar. Acá, ¿cuántas personas han pasado por célula, han pasado y han terminado? A ver. Que hayan terminado las células de aquí, del Centro Cristiano de León. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 personas hay, pero aquí presentes, pero hay más, ¿verdad? Que no las vemos. Que sí se les enseñó lo que dice la palabra, las promesas que hay para nuestras vidas, llevar la salvación a aquellos que necesitan, a romper con las cadenas, con maldiciones. Jesús no se tomó el trabajo de enseñarle a estos 70. Había una enseñanza más importante en estos 70. Y usted me dirá, ¿pero qué será algo más importante que Jesús les enseñara? A veces no queremos salir porque no tenemos la enseñanza. A veces no queremos salir y renegar con los que son duros de entender la palabra. Es claro lo que dice, la mies es mucha y pocos son los obreros. Jesús envía a estos 70 porque sí estaban capacitados para su misión, la cual Jesús les enviaba, que fue su conocimiento del poder de Jesús. Esa capacitación tenían nada más y simplemente. El conocimiento, vieron el poder de Jesús, el poder que estaba en Jesús. Vieron cuando Jesús se manifestó en sus vidas, trayendo, muchos de esos 70 habían sido sanos. Muchos de esos 70 habían sido restaurados. Muchos de esos 70 habían sido liberados de demonios, de cautiverios. Muchos de esos 70 estaban agradecidos con Dios, siguiéndole. Lo dejaron todo y le siguieron. Y habían experimentado y habían visto con sus ojos el poder de Jesús que había en Jesús. Eso fue la capacitación que ellos tenían. Jesús, cuando vio que ellos que habían visto la manifestación del poder, la libertad en ellos, la sanidad en ellos, la bendición en ellos, la restauración en ellos, en su familia, en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en su casa, en la prosperidad en ellos. Cuando Jesús vio que ellos que habían experimentado todo eso, le dijo, ya están capacitados, vayan y prediquen
preparen antes de que yo llegue. Cuando yo leía esto, yo dije, tremenda lo que Dios nos está hablando. ¿Cuánto han experimentado el poder de Dios en nuestras vidas? A ver, levantemos. Dios me restauró, Dios me sanó, Dios me libertó, Dios me prosperó, Dios me bendijo. ¿Cuántas cosas puedo decir que Dios hizo sobre mi vida? Y eso es lo que Jesús quiere. Eso es lo que Jesús estaba haciendo con estos 70. Vayan de 2 en 2. Anuncien lo que yo hice en ustedes. Anuncien lo que ustedes vieron, mi poder. Eso es lo que Dios envió a hacer a estos 70. Y nosotros a veces esperamos que, no sé, que se nos haga 2 años de seminario para poder ir a decirle a uno, vos sabés que yo fui a la iglesia, conocí el amor de Dios, mi corazón estaba lastimado, mi corazón estaba herido, mi casa era un caos, mi matrimonio otro caos, mis hijos ahí perdidos en vicio, en alcohol, pero cuando yo conocí el amor de Dios, pero cuando yo conocí a Jesús, Él trajo libertad sobre mi vida, trajo libertad sobre mi familia, trajo sanidad, trajo salvación a mi casa y a mi familia, porque las promesas de Dios se tienen que cumplir en cada una de nuestras vidas, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, llevar lo que Jesús hace en nosotros. Simplemente. Y ¿cómo era el título? Porque yo le pongo título y yo me olvido. A ver, ahí. La cosecha está a punto. Afuera. Wow. La mies está a punto de ser cosechada. Y tú vas a seguir ahí sentado, y tú vas a seguir cerrando tu boca, vas a seguir guardándote lo que Dios hace en tu vida, en tu familia, que acabamos de leer anteriormente. Que Jesús le dijo a esta gente que le seguía, si no lo dejas todo, retrocede. Está a punto de explotar. La mies está a punto de levantarla. Pero todavía a nosotros no nos llegó la información. Todavía nosotros estamos cómodo. Por eso muchas veces el Señor nos tiene que desarmar el nido. Por eso muchas veces el Señor nos tiene que hincar cuando nos ve muy quietitos, muy cómodos, muy sentaditos, muy ahí tranquilitos. Por eso muchas veces Dios nos tiene que hablar duro. ¿Tú te haces llamar discípulo? Si no te sometes a mi voluntad, dice el Señor. Tú te haces llamar pastor, líder de célula, cantante, levita y no sé cuántas cosas más. Tú. Pero ¿qué has dejado por mí? Mujeres destruidas por Satanás. Si sus ojos espirituales
o su entendimiento se abriera al panorama espiritual, al caos espiritual que está sucediendo afuera en el mundo, te entraría una desesperación tremenda por correr y poder cosechar, poder levantar. ¿Usted por qué cree que las cosas en este mundo están así? ¿Usted por qué cree que las cosas de este mundo están revueltas? ¿Usted por qué cree que Satanás se ha ensañado con su familia? Se ha ensañado con su matrimonio, con sus hijos. ¿Usted por qué cree? Porque el Señor Jesucristo está a punto de venir. Y nosotros aquí sentaditos todavía, sin querer ir a cosechar lo que ya está a punto, a lo que ya tenemos que estar levantando, porque la venida del Señor está. Wow. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. ¿Cuántos pastores, cuántos líderes no les alcanzan las manos para atender lo que se ha puesto en sus manos? Aquí en esta casa hay distintas áreas. Hay célula, hay escuela bíblica para niños, están el grupo de mujeres, está el grupo de la radio. Y cuando hay que enviarlos a trabajar para poder levantar esa mies, para poder levantar lo que está a punto, que tiene que ser cosechado, todavía seguimos muy cómodos. ¿Cuántos he oído yo por ahí, líderes que están ministrando las distintas áreas y las manos no les alcanza, el tiempo no les alcanza y tienen que estar allá, acá, corriendo, tratando de atender y de hacer cosas, pero también diciendo, pero ¿por qué me dejan a mí solo? ¿Por qué no se preocupan? ¿Por qué no ayudan? ¿Por qué esto? El Señor Jesús dijo, la mies es mucha y poco los obreros, pero rogad a Dios para que envíe más obreros, para que haya más gente, para que se añada más gente y que tenga una relación profunda con Dios, una relación verdadera, que sus ojos vean el poder de Dios, que puedan experimentar la manifestación de Dios en sus vidas, en su familia, y que estén dispuestos a someterse a Dios, que estén dispuestos con tiempo, con lo que sea necesario, con una visión necesaria para salir de estas 4 paredes, para salir y levantarse de ese asiento y salir a predicar el Evangelio. Pero Dios nos dice, orad. Jesús está diciendo, orad al Padre, al dueño de esta mies, para que Él envíe más. Pero si nosotros hasta nos quedamos sentados y no oramos, Señor, perdónanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo ante Dios?
¿Cuántos son aquellos que le han dicho a Dios, heme aquí, Señor, envíame a mí? Si no estás dispuesto, después de oír esta palabra, el Señor, todo bien, pero hazte a un lado para que otro haga el trabajo o cumpla con lo que dice la palabra. Tienes que despertar, iglesia. Tienes que moverte. Ve, dile ahí a tu familiar, a tu pariente, a tu amigo, a tu esposo, a tu esposa, lo que Dios ha hecho en tu vida. Gloria a Dios. Ponte de pie. Tenemos un Dios de poder. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto han experimentado ese poder en sus vidas? ¿Cuánto quieren experimentar el poder de Dios en sus vidas? Porque todavía muchos necesitan de que Dios sane su cuerpo, de que Dios restaure su familia, de que Dios bendiga su casa, que la palabra de que la bendición lo va a seguir a usted se cumpla en usted. ¿Cuántos quieren todas esas cosas? ¿Cuántos quieren seguir a Dios? Sométete a la voluntad de Dios. Sométete a la voluntad de Dios. Déjalo todo por Dios. Ponlo en primer lugar a Dios. Y vas a ver que Dios va a sanar tu cuerpo. Vas a ver la prosperidad que Dios va a enviar sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio. Vas a ver cómo Dios va a restaurar todas las áreas donde Satanás tomó y sacudió. Vas a ver milagros sobrenaturales. Vas a ver la libertad de tus hijos, de tu casa, de tu familia. Vas a ver lo sobrenatural donde el hombre no podía hacer. Dios sí lo puede hacer, porque es un Dios de poder, porque es un Dios vivo, un Dios real. No te pierdas lo que Dios quiere hacer en tu vida por no elegirlo a Él. Habla con Dios ahí en el lugar donde tú estás. Y dile, Señor, tú me hablaste en esta noche. Tú me hablaste. Y yo estoy pasando por tal situación, por tal dificultad. Yo estoy clamando delante de tu presencia por tal cosa y ya hace tiempo, Señor. Pero en esta noche, en este día, tu palabra me ha hablado. Tu palabra ha abierto mis ojos espirituales, Papá Dios. Y me doy cuenta que no lo he dejado todo. Me doy cuenta que sigo arrastrando con cosas terrenales, con cosas de mi pasado, con cosas personales. Me he dado cuenta, Señor, que no he estado haciendo tu voluntad, no me he sometido a ti, Papá Dios. Perdóname. Pídele perdón y vas a ver el poder, la manifestación de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre lo que tú le estás pidiendo ya hace tiempo. ¿Hasta cuándo, dice el Señor, he de hablarte?
¿Hasta cuándo he de hablarte y no me oyes? Dice el Señor. Así te dice el Espíritu de Dios. No hay nada que tú hagas que yo no lo sepa. No hay nada que salga de tus labios que yo lo estoy oyendo. Sométete a mi voluntad y yo voy a sanarte, dice el Señor. Yo voy a multiplicarte y echaré fuera la esterilidad, dice el Señor. Serás fértil, serás próspero, será de bendición, porque yo soy Jehová de los ejércitos. Rabayasika, rababais. Espíritu de Dios, manifiéstate ahora con poder sobre todos aquellos, Señor, que han entendido tu palabra, sobre aquellos que quieren someterse a tu voluntad, sobre aquellos que quieren ver la manifestación de tu gloria, la manifestación de tu poder sobre sus hogares, sobre su matrimonio, sobre su familia, en el nombre del Señor Jesús. Rabayasika, rababais. Oh, tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de gloria. Oh, tú eres santo. Glorifica a Dios, habla ahí. Gracias, Papá Dios. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú hablas a nuestros corazones.